En la Atlanta de finales de 1885, el calor no era solo una cuestión de temperatura. Era un peso, un cansancio, una necesidad constante de alivio. En las farmacias, los mostradores de refrescos, esas largas barras de mármol con grifos de sifón, se convertían en pequeños templos de frescor y esperanza. En ese cuarto, lejos del bullicio de la calle, un farmacéutico marcado por la guerra buscaba algo más que una bebida. Buscaba una forma de escapar de su propio dolor. John Steed Pemberton había sido coronel en la Guerra de Secesión. Una herida profunda, recibida en combate, le dejó una secuela más peligrosa que la propia bala: una adicción a la morfina. Para combatir ese infierno silencioso, había empezado a experimentar con tónicos, vinos medicinales y extractos de plantas. Inspirado por los vinos de coca que triunfaban en Francia, Pemberton decidió crear su propia versión: un vino de coca y nuez de cola. Una mezcla estimulante, supuestamente medicinal, y muy en la línea de los remedios milagrosos que llenaban las farmacias de la época. Aún no lo sabía, pero aquel hombre, en aquella pequeña sala, estaba a pocos pasos de cambiar la historia del consumo, la publicidad y del propio capitalismo. Antes de que existiera Coca-Cola, existió el French Wine Coca de Pemberton. Era un tónico a base de vino, coca y nuez de cola. Se vendía como remedio para casi todo: nervios, depresión, cansancio. En una época en la que la línea entre medicina y placer era difusa, estos remedios se movían en una zona gris. Eran legales, populares y, sobre todo, rentables. Pero algo se acercaba que lo cambiaría todo: una ola de moralismo, leyes secas y rechazo frontal al alcohol. A mediados de la década de 1880, el movimiento por la templanza ganaba fuerza en todo Estados Unidos. Las presiones para prohibir el alcohol se intensificaban. La bebida no solo era vista como vicio, sino como raíz de violencia y desorden. En 1886, cuando se aprueba la prohibición local, Pemberton se ve obligado a responder. Esa decisión, aparentemente ajena a su caldero de tres patas, lo empuja hacia un nuevo experimento: ¿cómo crear algo igual de estimulante, sin una sola gota de alcohol? Privado del vino, Pemberton no abandona. Reescribe la fórmula. Busca una nueva base que no dependa del alcohol, pero conserve el atractivo de la coca, la cola y un sabor distintivo. En el patio trasero de su casa, usando un caldero de tres patas, Pemberton hierve y ajusta. El resultado es un jarabe espeso, oscuro, dulce, con notas de caramelo y cítricos. El corazón de Coca-Cola ya estaba ahí. Si Pemberton fue el químico, Frank Robinson fue el hombre de las palabras y la visión comercial. Entendió algo crucial: un gran producto necesitaba un gran nombre. Frank Robinson sugirió el nombre Coca-Cola, uniendo coca y cola, escrito en una caligrafía fluida, Spencerian script. En ese momento era solo tinta sobre papel, pero contenía una promesa: ser algo más que un remedio, ser una marca. La mañana del 8 de mayo de 1886, Pemberton lleva su jarabe a la farmacia Jacobs. Allí se serviría por primera vez la bebida que cambiaría la historia. La idea era sencilla pero poderosa: mezclar el jarabe con agua con gas en la fuente de soda. Ese primer vaso fue vendido por 5 centavos. No hubo música épica, ni aplausos. Solo un hombre bebiendo algo distinto, en una pequeña farmacia. Pero a veces los cambios más grandes empiezan así. En su primer año, se vendieron apenas unos pocos vasos al día. No era un fenómeno, era una curiosidad local. Pero en las sonrisas de los clientes había algo más que salud. Había placer. Mientras Coca-Cola empezaba a encontrar su espacio, la vida de Pemberton seguía marcada por el dolor y las deudas. Para él, Coca-Cola no era un imperio, sino una apuesta incierta. En una firma casi rutinaria se escondía el futuro de Coca-Cola, y el principio del fin para John Pemberton
como dueño de su invento. La bebida existía. Tenía nombre, sabor y primeros aficionados. Pero aún era un pequeño negocio. En los años siguientes, un hombre tomaría ese jarabe y ese logo, y los convertiría en un imperio global. Y ese futuro, en manos de Asa Candler, no se parecería en nada a lo que Pemberton imaginó. A comienzos de 1910, Coca-Cola era ya un símbolo cultural, un refresco cotidiano, un compañero de sobremesa, un ritual americano. Pero si algo preocupaba a sus directivos, era este detalle. La bebida más popular del país no tenía identidad propia cuando se vendía en botella. Los años que siguieron a la muerte de Pemberton fueron decisivos para Coca-Cola. Su creación ya no dependía del alquimista herido que la inventó, sino del hombre que supo transformarla en un negocio, Asa Griggs Candler. Organizado, disciplinado y obsesionado con el control, Candler veía en Coca-Cola no un experimento, sino un imperio posible. Mientras Pemberton luchaba con su salud y sus deudas, Asa Candler comprendió algo que el inventor nunca llegó a ver. Coca-Cola tenía potencial no como medicina, sino como producto masivo. Y para ello, la compañía necesitaba estructura, disciplina y una visión empresarial que fuera más allá del mostrador de una farmacia. Uno de los primeros pasos de Candler fue proteger la fórmula, no solo legalmente, sino físicamente. La mezcló en secreto, registró componentes bajo nombres ambiguos e impuso protocolos estrictos para que solo unas pocas personas conocieran cada parte de la receta. Creía que el valor de Coca-Cola no estaba solo en su sabor, sino en el misterio que lo rodeaba. En 1892, Candler dio el gran salto. Formalizó The Coca-Cola Company con un capital inicial muy superior al que Pemberton jamás imaginó. Desde ese momento, Coca-Cola dejó de ser un proyecto farmacéutico y se convirtió en una empresa con ambición nacional. Candler organizó producción, distribución y ventas con una precisión casi militar. Pero si algo convirtió a Coca-Cola en un nombre omnipresente, fue la estrategia de publicidad masiva. En un tiempo donde el marketing estaba en pañales, Candler regaló cupones, pintó murales, cubrió pueblos enteros con logos y distribuyó objetos promocionales por miles. Coca-Cola se volvió visible, ineludible, una parte cotidiana del paisaje norteamericano. Mientras la marca crecía en los estados del sur, una idea inesperada llegó desde dos abogados de Tennessee: embotellar Coca-Cola. Para Candler, la propuesta era absurda. Embotellar significaba perder control, permitir inconsistencias, abrir la puerta a imitadores. Pero aún así, firmó. Lo que no sabía es que el contrato entregaba uno de los derechos más valiosos de la historia por $1 simbólico. El país seguía cambiando. Las ciudades crecían, el comercio se expandía y el siglo XX avanzaba con rapidez. Coca-Cola, sin embargo, enfrentaba un enemigo silencioso: imitadores, bebidas con nombres similares, etiquetas casi idénticas y botellas que engañaban al consumidor. La popularidad atraía copias, y las copias amenazaban la identidad. Candler inició una guerra legal sin precedentes para proteger la marca. Demandó a empresas, destruyó botellas falsificadas, registró variaciones del logo y enemistó a cualquiera que intentara imitar su producto. Pero la batalla tenía un precio: mercados fragmentados, confusión del consumidor y debilidad en la identidad visual. Candler había transformado Coca-Cola, sí, pero la marca necesitaba algo más que un líder disciplinado. Necesitaba innovación, necesitaba visión cultural y, sobre todo, necesitaba una identidad imposible de imitar. Porque muy pronto, un nuevo protagonista entraría en escena. Alguien que convertiría a Coca-Cola no solo en una empresa, sino en un símbolo estadounidense. A comienzos del siglo XX, Coca-Cola había logrado expandirse por todo el sur de Estados Unidos. Era popular, reconocida, apreciada, pero seguía teniendo un problema fundamental: la identidad visual.
La bebida podía ser imitada con demasiada facilidad. Las botellas, simples y genéricas, no protegían a la marca de falsificaciones que confundían al consumidor. Los imitadores proliferaban por todas partes. Algunas bebidas copiaban el nombre, otras replicaban la tipografía, algunas incluso imitaban el color del jarabe. Para una empresa que ya dominaba las fuentes de soda, el gran desafío era el mercado embotellado, un territorio salvaje donde cualquiera podía vender líquido oscuro en vidrio barato y llamarlo Coca-Cola. A medida que la demanda crecía, también lo hacía la preocupación en la compañía. Era imposible controlar cada botella en cada estado. Era imposible impedir que un comerciante inescrupuloso rellenara envases con productos inferiores. Coca-Cola necesitaba una solución radical. En 1915, la compañía tomó una decisión histórica. Convocó un concurso nacional para diseñar una botella que fuera imposible de confundir. El mandato era claro. Debía reconocerse incluso rota en el suelo, incluso en la oscuridad, incluso al tacto. Este desafío técnico abrió la puerta a una de las grandes obras del diseño industrial del siglo XX. La botella no sería solo un envase, sería un símbolo. Entre todas las fábricas de vidrio invitadas, una pequeña empresa de Indiana encontró la inspiración de forma casi accidental. Una confusión entre la palabra cola y cacao condujo a la ilustración de una vaina de cacao, curvada, elegante, con líneas verticales. Esa forma natural se convirtió en la base del diseño de la futura botella Contour. El resultado era algo nunca visto, una silueta sensual, curvada, estrecha en el centro, más ancha arriba y abajo, con nervaduras verticales que la hacían única al tacto. Era orgánica, distintiva, imposible de copiar sin llamar la atención. Para Coca-Cola, la elección fue inmediata. Esa botella resolvía el mayor problema de la marca. Aseguraba autenticidad. Desde ese momento, se podía saber si una Coca-Cola era real. Incoa, l'uso sin verla. En 1916, la botella Contour fue patentada oficialmente. No era solo vidrio, era una declaración, un escudo, una identidad visual tan poderosa que con el tiempo se convertiría en uno de los objetos más reconocidos del planeta. Gracias a su nueva forma, Coca-Cola empezó a expandirse más allá de Estados Unidos. La marca fue entrando en mercados internacionales, aprovechando un mundo que se modernizaba rápidamente. La botella se convirtió en símbolo de modernidad y estilo, un objeto cultural que trascendía el contenido que llevaba dentro. Pero mientras Coca-Cola celebraba sus avances, se acercaba una crisis que transformaría al mundo entero. A las puertas de la Primera Guerra Mundial, los precios del azúcar se dispararon, el comercio internacional se volvió incierto y las restricciones amenazaron la continuidad del negocio. Coca-Cola había construido su identidad, pero ahora debía protegerla en un mundo en guerra. A comienzos del siglo XX, el mundo se encaminaba hacia un conflicto que lo cambiaría todo. La Primera Guerra Mundial no solo transformó fronteras y ejércitos, alteró profundamente el comercio, los recursos y la vida cotidiana. Para Coca-Cola, que crecía con estabilidad, la guerra representó una amenaza inesperada. Cuando estalló el conflicto en Europa, la compañía observó desde lejos, pero incluso sin participación directa, los efectos comenzaron a sentirse rápidamente. El precio del azúcar, la base del jarabe, se disparó. Los barcos que transportaban insumos fueron redirigidos a tareas militares. Las restricciones se acumularon como nubes de tormenta. Coca-Cola dependía completamente de cadenas logísticas que empezaban a quebrarse. La guerra no solo afectó insumos. Miles de trabajadores fueron reclutados para servir en el ejército, dejando fábricas y oficinas con personal reducido. El país tenía menos manos en líneas de producción, menos capacidad de distribución y menos estabilidad económica. Y, aún así, los consumidores seguían buscando pequeñas alegrías en tiempos oscuros.
Cuando Estados Unidos entró oficialmente en la guerra en 1917, Coca-Cola debió decidir si reducir su actividad o adaptarse al nuevo orden. La decisión llegó desde un frente inesperado. Oficiales militares solicitaron la presencia de Coca-Cola en los campos de entrenamiento y, eventualmente, en el extranjero. Creían que la bebida podía ayudar a mantener la moral de los soldados. Este gesto, mezcla de patriotismo y estrategia empresarial, cambió la historia de la compañía. Coca-Cola tomó una decisión audaz. La bebida costaría 5 centavos para cualquier soldado, sin importar el coste real. Y como parte de su compromiso, la empresa enviaría equipos, técnicos y suministros a las diferentes bases militares. Lo que comenzó como un apoyo logístico se transformó en una operación masiva. Coca-Cola construyó plantas embotelladoras cercanas a las bases estadounidenses en Europa y otros territorios. Estas plantas eran móviles, adaptadas a zonas de guerra, capaces de producir miles de botellas al día. La compañía se integró a la maquinaria militar de forma silenciosa, pero constante. Para los soldados, cada botella era mucho más que un refresco. Era un símbolo de hogar, de normalidad, de alivio emocional en un contexto devastador. Coca-Cola no solo sobrevivió a la guerra, ganó un lugar en el corazón de quienes regresaron. Lo que los soldados llevaron de vuelta a Estados Unidos no fueron solo medallas, sino recuerdos, y entre ellos estaba el sabor de Coca-Cola asociada a momentos compartidos en un frente lejano. Cuando la guerra terminó, millones de soldados regresaron con esa relación emocional intacta. Coca-Cola vio cómo sus ventas se disparaban y cómo la bebida se convertía en un símbolo nacional. Pero mientras la compañía celebraba este nuevo impulso, se estaban formando nuevas amenazas, disputas sobre ingredientes, polémicas sobre la cocaína y la inminente llegada de un rival que alteraría para siempre su dominio. Coca-Cola había sobrevivido su primera guerra, pero la batalla empresarial más grande aún estaba por venir. Los años 20 fueron una época dorada para Estados Unidos. Prosperidad, música, modernidad, anuncios luminosos y un optimismo colectivo que parecía imparable. Coca-Cola, fortalecida tras su presencia en la Primera Guerra Mundial, se había convertido en parte cotidiana de la vida del país. Pero, como ocurre en toda gran historia, la sombra de un rival empezaba a crecer. Aunque Coca-Cola dominaba el mercado, Pepsi existía desde finales del siglo XIX. Creada por el farmacéutico Caleb Bradham, como un tónico digestivo, Pepsi había avanzado a trompicones, sin una visión clara ni estructura sólida. Sin embargo, su existencia era un recordatorio constante de que Coca-Cola no estaba sola. La caída del precio del azúcar tras la guerra arruinó a Pepsi. La empresa quebró en 1923, lo que dio a Coca-Cola un respiro momentáneo. Para los ejecutivos, aquello parecía confirmar que la supremacía de Coca-Cola era indiscutible. Pero la realidad estaba a punto de cambiar. Los años 20 trajeron consigo otro desafío importante: un escrutinio público creciente sobre los ingredientes de Coca-Cola. Aunque la fórmula había cambiado con el tiempo, adversarios insistían en asociar la bebida con la cocaína. Esto derivó en demandas y tensiones legales que obligaron a la empresa a defender su reputación en tribunales. Finalmente vencieron, pero la herida pública quedó allí, recordando que incluso los gigantes son vulnerables. A pesar de estos conflictos, la década marcó un auge para la marca. Coca-Cola se convirtió en la bebida de la juventud durante la ley seca. Sin alcohol disponible, bares, restaurantes y cines comenzaron a llenarse de consumidores que buscaban en Coca-Cola un sustituto socialmente aceptado. La botella Contour, con su identidad inconfundible, reforzó aún más el vínculo emocional entre la marca y el público. La visibilidad de Coca-Cola era absoluta. Murales, carteles, relojes promocionales. En cada rincón del país había un recordatorio del sabor familiar de la bebida. Pero este dominio tenía un punto débil:
la complacencia. El éxito sostenido hacía que la empresa subestimara amenazas futuras. El crack del 29 cambió el mundo entero. La Gran Depresión llenó las calles de desempleo, pobreza y desesperanza. Miles de empresas quebraron, pero Coca-Cola resistió. Su precio de 5 centavos convertía la bebida en un pequeño lujo que incluso las familias más afectadas podían permitirse. En esa época, Coca-Cola no solo sobrevivió, reforzó su presencia cultural. Sin embargo, mientras Coca-Cola se mantenía a flote, alguien estaba reconstruyendo cuidadosamente a su viejo rival. En 1931, Charles Good decidió revivir Pepsi-Cola, esta vez con estructura, visión comercial y una estrategia agresiva. Sin saberlo, Coca-Cola se encaminaba hacia una guerra comercial sin precedentes. Pepsi había vuelto, y esta vez regresaba para cambiarlo todo. Tras el crack del 29, Estados Unidos luchaba por sobrevivir a la peor crisis económica de su historia. Calles vacías, comercios cerrados, familias enteras buscando cualquier forma de salir adelante. En medio de ese panorama devastador, Coca-Cola seguía vendiéndose. 5 centavos seguían siendo accesibles incluso para quienes habían perdido casi todo. Pero mientras Coca-Cola resistía por inercia, un rival renacía desde las cenizas. Charles Good, frustrado por la relación comercial con Coca-Cola, decidió reconstruir Pepsi-Cola con visión empresarial, disciplina y un objetivo claro: atacar donde Coca-Cola nunca imaginaría. La estrategia de Pepsi era desconcertantemente simple y devastadora: ofrecer el doble de bebida por el mismo precio. Mientras Coca-Cola vendía 6 onzas por 5 centavos, Pepsi vendía 12. En plena Gran Depresión, aquella oferta parecía un regalo caído del cielo, y las ventas comenzaron a explotar. Coca-Cola se encontró atrapada en su propio mito. No podían bajar el precio. Destruiría su prestigio. No podían cambiar el tamaño de la botella. Rompería su identidad. No podían igualar a Pepsi sin renunciar a lo que eran. Esa rigidez, que durante décadas había sido una fortaleza, se convirtió en una trampa. Pepsi, por su parte, supo comunicar su ventaja. Lanzó campañas de radio y publicidad directa que apuntaban al corazón del consumidor. Su jingle, alegre y pegajoso, repetía la frase "Twice as much for a nickel", recordando a todos que Pepsi ofrecía más por menos. La melodía se volvió omnipresente, y con ella, el ascenso de la marca parecía imparable. La llamada Guerra de los 5 centavos había comenzado. Pepsi ganaba volumen, ganaba presencia y ganaba prestigio entre consumidores que nunca antes habían considerado cambiar de marca. Lo que empezó como una estrategia de supervivencia se convirtió en un golpe directo al símbolo más fuerte de Coca-Cola: la idea de que su producto era insuperable. En Coca-Cola, la tensión crecía. Algunos ejecutivos insistían en no modificar nada. Otros alertaban que el mercado cambiaba más rápido que ellos. La compañía necesitaba liderazgo, y lo encontró en Robert Woodruff, quien comprendió que competir con Pepsi por precio era absurdo. Coca-Cola debía vender algo intangible: la sensación de calidad, la experiencia emocional, la superioridad simbólica. La empresa reforzó su presencia en restaurantes, cines y espacios de prestigio. Convertirían cada punto de venta en un recordatorio de que Coca-Cola no era una bebida barata, sino una experiencia. Pepsi y Coca-Cola comenzaron a ocupar dos espacios opuestos, uno basado en la economía, el otro en el estatus. La década avanzó. Las dos marcas crecían, se observaban, se respondían. La rivalidad se intensificaba. Pero mientras la guerra comercial se libraba en Estados Unidos, algo mucho más grande se desataba en el mundo. Nubes de conflicto se acumulaban sobre Europa. El mundo se acercaba a su mayor tragedia, y Coca-Cola estaba a punto de entrar en otra guerra que la transformaría para siempre. A finales de los años 30, el mundo se sumergía en una oscuridad creciente.
Europa se preparaba para una guerra devastadora, y el planeta entero contenía la respiración. Coca-Cola, que había vivido una expansión constante durante décadas, observaba con atención cómo el orden internacional comenzaba a fracturarse. En Alemania, uno de sus mercados más importantes, el ascenso del régimen nazi, complicaba profundamente las operaciones. Cambios políticos, restricciones comerciales y un clima social cada vez más hostil amenazaban la presencia de la marca. Coca-Cola estaba atrapada entre un régimen autoritario y la inminencia de un conflicto global que podía destruir sus cadenas de suministro. En aquel contexto incierto, emergió la figura de Max Keith, el hombre responsable de Coca-Cola en Alemania. Keith no simpatizaba con el régimen, pero tenía la responsabilidad de mantener la compañía viva. Cuando Estados Unidos entró en guerra en 1941, todas las importaciones desde América quedaron bloqueadas. Eso incluía el ingrediente esencial para producir Coca-Cola. De repente, la Coca-Cola alemana estaba aislada, sin la fórmula base, sin comunicación con Atlanta y sin acceso a los suministros necesarios. Cualquier otra empresa habría cerrado. Pero Keith decidió resistir. Ante la escasez extrema, comenzó a experimentar con los pocos ingredientes que quedaban disponibles en plena guerra: restos de pulpa de manzana, suero de leche y subproductos de la industria alimentaria. De esa improvisación desesperada nació una nueva bebida: Fanta. Fanta no fue el resultado de una estrategia brillante, sino de la necesidad, y, sorprendentemente, el público alemán la adoptó. En tiempos de guerra, con escasez de azúcar y productos dulces, Fanta ofrecía una alternativa inesperada. Mientras Europa ardía, Coca-Cola, sin proponérselo, había creado una segunda marca destinada a convertirse en un gigante global. Al otro lado del mundo, Estados Unidos se preparaba para enviar millones de soldados al frente. Fue entonces cuando Coca-Cola tomó una decisión histórica. Cada soldado estadounidense tendría una Coca-Cola por 5 centavos, estuviera donde estuviera, costara lo que costara. La compañía no solo apoyó la guerra psicológicamente, se integró físicamente en ella. Coca-Cola construyó plantas embotelladoras en zonas de guerra, siguiendo a las tropas estadounidenses por Europa, África y el Pacífico. Los convoyes militares transportaban máquinas, botellas, técnicos, refrigeradores y suministros junto con armas y municiones. La marca se convirtió en un acompañante silencioso de los soldados. Para los hombres en el frente, cada botella era un recordatorio emocional del hogar, un símbolo de normalidad, un alivio en momentos de desesperación. Coca-Cola no era solo un refresco, era un fragmento de Estados Unidos en medio del caos. Esa conexión emocional sería decisiva para su futuro. Mientras los soldados liberaban territorios, la presencia de Coca-Cola llegaba con ellos. Al finalizar la guerra, muchos países que jamás habían visto la bebida ya la conocían. La expansión global de Coca-Cola no fue una estrategia comercial tradicional. Fue una consecuencia directa del conflicto más destructivo de la historia. Cuando el mundo emergió de la guerra, Coca-Cola salió de ella más grande, más global y más arraigada culturalmente que nunca. Había sobrevivido a bloqueos, escasez, destrucción, divisiones ideológicas y desplazamientos masivos. Incluso había creado una nueva marca sin querer. Pero mientras reconstruía continentes enteros, otra rivalidad estaba por intensificarse. La guerra había terminado, pero la batalla comercial más feroz aún estaba por comenzar. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una época de modernidad acelerada. La economía estadounidense floreció como nunca antes. Las familias se mudaban a suburbios luminosos, los televisores inundaban los hogares, y una nueva cultura juvenil comenzaba a tomar forma. Y en medio de este escenario vibrante, Coca-Cola parecía imparable. Pero tras su reinado indiscutible, comenzaba a formarse la mayor amenaza comercial de su historia.
Pepsi entendió algo que Coca-Cola tardó demasiado en ver. El mundo había cambiado. La nueva generación no quería parecerse a sus padres. Buscaban libertad, ritmo y reverencia. Mientras Coca-Cola se mantenía fiel a su imagen tradicional, Pepsi apostó por diferenciarse radicalmente. La compañía reformuló su identidad. Anuncios modernos, colores vibrantes, campañas televisivas audaces y una narrativa enfocada en la juventud. Pepsi decidió no competir con Coca-Cola en su terreno, sino conquistar un terreno nuevo. Nació así la idea de que Pepsi era la bebida de la generación joven. En los años 50 y 60, Estados Unidos vivió un choque cultural. Rock and roll, baile, rebeldía suave, un deseo colectivo de romper con lo establecido. Pepsi supo capturar ese espíritu con campañas que hablaban directamente a los adolescentes. Imágenes modernas, música, dinamismo. Coca-Cola empezó a darse cuenta, lentamente, de que su competencia ya no era solo un producto, era una identidad. Mientras Pepsi se adueñaba de la juventud estadounidense, Coca-Cola amplió su estrategia en otra dirección, la conquista internacional. La compañía construyó plantas embotelladoras en decenas de países, convirtiendo la bebida en un símbolo global de modernidad y estilo americano. En muchos lugares, Coca-Cola no era solo una bebida, era un símbolo de libertad, de Occidente, de un estilo de vida aspiracional. La rivalidad entre ambas marcas entró en una fase cultural, emocional y psicológica. Pepsi se posicionó como la opción juvenil y moderna, mientras Coca-Cola se presentó como un símbolo de unidad y tradición. Esta contraposición se hizo evidente en 1971, cuando Coca-Cola lanzó uno de los anuncios más icónicos de todos los tiempos. I'd like to buy the world a Coke. En un momento de tensiones políticas y sociales, la marca ofrecía un mensaje de paz y unión que resonó en el mundo entero. Pero el éxito no eliminó la amenaza. Pepsi continuó expandiendo su influencia con campañas cada vez más modernas, logrando que millones de jóvenes se identificaran con su mensaje. Por primera vez desde la creación de la compañía, Coca-Cola no podía descansar en la seguridad de su historia. La guerra de las colas había comenzado oficialmente. 2 filosofías, 2 públicos, 2 identidades. Cada movimiento de una marca encontraba respuesta inmediata en la otra. Pepsi se volvía más audaz, más atrevida, más provocadora. Coca-Cola se volvía más simbólica, más emocional, más global. En esa época, Coca-Cola cometió un error que sería crucial. Su propio éxito la hizo bajar la guardia. Mientras celebraban ventas récord, Pepsi continuaba construyendo una relación emocional con los jóvenes, que un día se convertirían en los adultos consumidores del mañana. La rivalidad estaba en su punto más intenso, y aunque el público aún no lo sabía, la batalla estaba a punto de entrar en su capítulo más humillante para Coca-Cola, porque rumores empezaban a circular, pruebas secretas comenzaban a realizarse, y un informe aterrador estaba a punto de revelarse en las oficinas de Atlanta. La amenaza ya no era cultural, era química, era directa, y pondría en riesgo la receta más famosa del mundo. A finales de los años 70, Coca-Cola seguía siendo la marca más poderosa del planeta, pero bajo la superficie, algo inquietante comenzaba a formarse. Pepsi había logrado conectar con la juventud de forma profunda y emocional, y los estudios internos empezaban a mostrar que esa conexión tenía consecuencias reales. Una lenta pero constante pérdida de preferencia entre consumidores jóvenes. Lo que más inquietaba a Coca-Cola no era una caída abrupta, sino una erosión silenciosa. El mercado estaba cambiando, y ese cambio se hacía evidente en un frente inesperado: los test de sabor. En 1975, Pepsi lanzó los Pepsi Challenge, pruebas ciegas donde miles de personas comparaban ambas bebidas sin saber cuál era cuál. Para sorpresa y vergüenza de Coca-Cola, la mayoría elegía Pepsi. No por tradición ni por marca,
sino por dulzor inmediato, por una sensación más suave al primer sorbo. Estos resultados encendieron alarmas en Atlanta. El liderazgo de la compañía no podía aceptar una derrota de sabor. Comenzaron investigaciones internas, análisis de mercado, pruebas químicas y estudios psicológicos. La conclusión era siempre la misma. El público, en una prueba rápida, prefería el sabor más dulce de Pepsi. Coca-Cola se enfrentaba a un dilema existencial. ¿Era posible que la fórmula más icónica del mundo estuviera quedándose atrás? ¿O era simplemente una ilusión de marketing? Mientras las dudas crecían, el miedo también lo hacía. Por primera vez, Coca-Cola consideró la posibilidad de cambiar su esencia. Durante casi 2 años, la empresa trabajó en secreto en una nueva fórmula. Químicos, catadores y expertos se reunían diariamente en laboratorios altamente protegidos. Buscaban un sabor más dulce, más suave, más moderno. Un sabor que pudiera competir en pruebas ciegas. Y lo encontraron. Los resultados parecían contundentes. La nueva fórmula gustaba más que Pepsi y más que la Coca-Cola original. Pero en su entusiasmo, Coca-Cola cometió un error monumental. Pensaron que el sabor lo era todo. No entendieron que Coca-Cola no era solo una bebida, sino un símbolo emocional profundamente arraigado en generaciones de consumidores. Decidieron no solo lanzar la nueva fórmula, sino reemplazar completamente la original. En abril de 1985, Coca-Cola anunció al mundo la New Coke. Lo presentaron como un salto hacia el futuro, una mejora definitiva, un triunfo de la ciencia sobre la tradición. No imaginaban que estaban a punto de desencadenar una tormenta emocional sin precedentes. La reacción del público fue inmediata y feroz. Lo que Coca-Cola había interpretado como un simple cambio de fórmula, millones de personas lo vivieron como una traición personal. Llamadas de protesta saturaban las líneas de atención. Programas de televisión debatían el tema. Algunas personas lloraban en entrevistas. No estaban perdiendo un refresco, estaban perdiendo un pedazo de su historia. Coca-Cola había olvidado que su producto no se medía solo en sabor, sino en memoria, identidad y pertenencia. Para muchos, la bebida era el recuerdo de un padre, de una primera cita, de un verano, de un país que se sentía más simple. Quitarles eso era imperdonable. En cuestión de semanas, la empresa enfrentó la mayor crisis de reputación de su historia. La presión pública era tan grande que los ejecutivos de Coca-Cola comprendieron que no tenían opción. Debían dar marcha atrás. Y lo hicieron. En julio de 1985, Coca-Cola anunció el regreso de la fórmula original bajo el nombre Coca-Cola Classic. El efecto fue inmediato y sorprendente. Las ventas explotaron. La gente celebraba. La marca, que había estado al borde del desastre, renació con más fuerza que nunca. La New Coke, en lugar de enterrar a Coca-Cola, había recordado al mundo lo que la volvía única. La peor decisión de su historia se convirtió en la mayor lección corporativa del siglo. Pero con el mundo entrando en una nueva era tecnológica y globalizada, el verdadero desafío aún estaba por llegar. A finales del siglo XX, el mundo atravesaba una transformación profunda. La globalización aceleraba el intercambio cultural. Las nuevas tecnologías modificaban la vida cotidiana y millones de personas se conectaban a través de televisiones, computadoras y, más tarde, teléfonos móviles. En ese escenario cambiante, Coca-Cola tenía un reto inmenso: permanecer relevante sin renunciar a su esencia. La marca ya había conquistado casi todos los rincones del planeta. A finales de los años 90, Coca-Cola estaba presente en más de 200 países, más que cualquier organización internacional. Su logotipo rojo era entendido por personas de todas las culturas, generaciones y lenguas. La botella Contour se había convertido en un símbolo universal. Pero incluso un imperio cultural debía enfrentarse a los desafíos del nuevo siglo. A medida que avanzaba la globalización,
Coca-Cola comprendió que debía redefinir su identidad visual. Los colores se hicieron más vivos, las curvas más dinámicas, el estilo más moderno. El objetivo no era cambiar lo que representaba, sino actualizar cómo lo expresaba. En un mundo lleno de estímulos, la marca debía seguir destacando sin perder su carácter icónico. Pero el nuevo siglo trajo consigo un enemigo inesperado: la creciente preocupación mundial por la salud. A medida que aumentaban los estudios sobre obesidad, azúcar y hábitos alimenticios, los refrescos se convirtieron en un objetivo fácil para gobiernos, especialistas y medios de comunicación. Coca-Cola estaba en la mira. Por primera vez, la amenaza no venía de un competidor, sino de la percepción pública. La compañía tuvo que transformarse desde dentro. Reformuló productos, redujo el contenido de azúcar, desarrolló nuevas categorías de bebidas y lanzó alternativas sin calorías como Coca-Cola Cero. Además, diversificó su catálogo con aguas, tés, jugos y bebidas energéticas, adaptándose a las expectativas de consumidores mucho más conscientes y exigentes. El siglo XXI trajo también la revolución digital. La comunicación ya no era un monólogo desde la televisión hacia el público, sino una conversación global. Las redes sociales cambiaron las reglas. Coca-Cola respondió creando campañas virales, acciones participativas e iniciativas que conectaban directamente con los usuarios. Una de las más exitosas fue la personalización de latas y botellas con nombres propios, un fenómeno mundial que combinaba interacción, cercanía y emoción. Sin embargo, ningún acontecimiento puso a prueba a la marca tanto como la pandemia global del 2020. Con ciudades vacías, comercios cerrados y cadenas de suministro interrumpidas, Coca-Cola enfrentó uno de los momentos más difíciles de su historia moderna. Pero incluso en esa oscuridad, la marca encontró maneras de apoyar a comunidades, trabajadores esenciales y familias afectadas. Aunque sus ventas cayeron drásticamente, su vínculo humano se fortaleció. Hoy, Coca-Cola sigue siendo mucho más que un refresco. Es un símbolo emocional, una pieza del lenguaje cultural global, un elemento que acompaña celebraciones, viajes, encuentros y recuerdos en miles de culturas diferentes. Su fuerza no reside solo en su sabor, sino en lo que representa. Familiaridad en un mundo cambiante, un instante de conexión entre personas que no comparten idioma, pero sí una experiencia. El futuro, sin embargo, continúa lleno de incertidumbre. Nuevas generaciones con valores distintos, nuevas tecnologías que redefinen el consumo, nuevas preocupaciones ambientales y sociales. Coca-Cola sabe que su supervivencia dependerá de mantenerse en constante reinvención, sin perder aquello que la ha hecho única durante más de un siglo. Porque, desde un caldero en la Atlanta del siglo XIX hasta la era digital, Coca-Cola ha demostrado que no solo es un producto, sino una historia viva. Un símbolo capaz de adaptarse, transformarse y permanecer. Un sorbo de humanidad compartida en un mundo que cambia demasiado rápido.